Lengua materna español. Segundo grado. Bloque 3. Secuencia 15. Tiempo de compartir nuestros textos. Leer en voz alta 3 tipos de textos: cuento, poesía y teatro. Cuando leemos un cuento, un poema o un libreto teatral que nos gusta, queremos compartirlo con nuestros amigos. Pero, ¿todos los poemas se leen igual? ¿Y cómo se leen los cuentos y los libretos teatrales? ¿En qué se distinguen estos 3 géneros cuando pensamos en una lectura en voz alta? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta para hacer una lectura en voz alta? La lectura en voz alta es una actividad social que permite compartir un texto y reflejar su intención. Para ello, se deben tener en cuenta algunos aspectos, como la puntuación, el ritmo, la dicción, la entonación y el volumen. La puntuación se refiere a respetar en la lectura los signos de puntuación que presenta el texto, con la finalidad de darle el ritmo necesario para interpretarlo fielmente. El ritmo tiene que ver también con la fluidez, que es la facilidad con la que se pronuncian las palabras. La dicción se refiere a la manera correcta de pronunciar cada palabra. La entonación es la variación del tono de la voz al mencionar ciertas palabras para recalcar su intención o significado. El volumen es la intensidad de la voz, alta, media o baja, y es importante para que los oyentes nos escuchen con claridad. Es importante tener en cuenta el género literario que vas a leer en voz alta. Puede ser un cuento, un poema o una obra teatral, entre otros, ya que cada uno tiene características propias. Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Para leer un cuento en voz alta, se recomienda elegir el que más nos gusta, porque así podemos transmitirlo mejor a la audiencia. Conocer muy bien el cuento y entender a sus personajes y leerlo más de una vez en voz alta. Darle a la lectura un ritmo y fluidez adecuados, respetando la puntuación con una buena dicción y entonación, tanto en los diálogos como en la narración. Repetir las palabras difíciles para que en el momento de leerlas no se nos dificulte su pronunciación. Escuchemos un ejemplo. El flautista de Hamelin. Autor Hermanos Grimm. Hace mucho tiempo, había un hermoso pueblo llamado Hamelin, rodeado de montañas y prados, bañado por un lindo riachuelo. Un pueblo realmente hermoso y tranquilo, en el cual sus habitantes vivían felices. Pero un día sucedió algo muy extraño en el pueblo de Hamelin. Todas las calles fueron invadidas por miles de ratones que merodeaban por todas partes, arrasando con todo el grano que había en los graneros y con toda la comida de sus habitantes. Por otro lado, la lectura de una obra de teatro se conoce como lectura en atril, que consiste en la representación de un texto dramático por medio de la voz de los actores, quienes, sentados o de pie, interpretan el texto. Para ello, es necesario considerar lo siguiente. Imaginar que estás en ese espacio narrativo donde ocurren los diálogos y los hechos. Identificar las características de los diferentes personajes y asignar los papeles. Leer la obra teatral cuantas veces sea necesario para conocerla bien y que identifiques las emociones e intenciones de tu personaje, así como las palabras desconocidas o difíciles de pronunciar. También te ayudará para que te familiarices con la descripción de las escenas, los parlamentos y las acotaciones, que son las indicaciones que se dan a los personajes acerca de los movimientos, gestos, acciones y actitudes que deben llevar a cabo. Esto además te ayudará para darle un adecuado ritmo según la puntuación del texto y fluidez a la lectura, así como a una buena dicción y entonación que se requieren. Es muy importante también que practiques los movimientos corporales y la expresión gestual, porque recuerda que estás dando vida a esos personajes y viviendo las situaciones que plantea el libreto teatral. Antes de leer un poema por primera vez, es importante poner atención en el título, porque eso nos da una idea del tema que tratará el poema.
Los poemas se leen una y otra vez. En la primera lectura habrá palabras que desconozcas. Consulta en un diccionario su significado para que comprendas mejor el poema. Debes identificar si está escrito en verso o en prosa, si está dividido en versos, en cuántas estrofas está organizado, si hay palabras que se repiten a lo largo del poema y si hay rimas. Además, identificar el sentimiento que expresa el poema. Todos estos elementos te ayudarán para darle a la lectura un ritmo de acuerdo con la puntuación del texto. Leer con fluidez y con la buena dicción y entonación que se requieren para una buena lectura. ¿Ya estás listo para hacer una lectura en voz alta de cualquiera de estos géneros literarios?